Escudriñando las Escrituras. A continuación pasaremos un momento en la presencia de nuestro Dios, escudriñando las Escrituras, en compañía de nuestro hermano Salvador. Que el Señor te bendiga. Le damos toda la gloria a Dios por su amor y su misericordia. Hoy vamos a hablar la palabra tal cual es. Esa palabra que duele, que lastima a muchos, pero que sana y bendice a otros. Esa palabra que muchos no quieren oír, porque derriba sus fábulas, sus cuentos, su vida de enfermiza, de ideas de gente enferma de la cabeza. Pero también que ha hecho que muchos peleen y se esfuercen por alcanzar la voluntad de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias dándole toda la gloria a Dios en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12. Dice: en el nombre de Jesús, y toda la gloria es para Dios el Padre. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hoy vamos a hablar de la guerra espiritual. ¿Existe realmente la guerra espiritual? Y si existe, ¿es realmente como nos la enseñan? ¿Existen tácticas de guerra espiritual o son mentes enfermas las que enseñan esto? Y si no son mentes enfermas, entonces, ¿qué hay detrás de toda esta lucha? La respuesta a la primera pregunta es sí y no. Sí existe un conflicto espiritual, siempre lo ha existido desde la fundación del mundo y antes aún. Pero dije también que no, porque no es una guerra espiritual. La respuesta a la segunda pregunta es no, no es como nos la pintan, pues está basada en experiencias personales y no en las Escrituras. La respuesta a la tercera pregunta ahora es no y sí. No, porque al no haber una guerra espiritual como nos la enseñan, pues tampoco puede haber tácticas para pelearla, o más bien, no debería de haber. Y sí, en parte, porque son personas enfermas, lo repito, en su mente, o ladrones desvergonzados, pues han dejado de creer a la verdad para creer a la mentira. La respuesta a la cuarta pregunta es que hay un negocio gigantesco detrás de esto, un negocio de millones de pesos o dólares dependiendo del país, un negocio que hace rico a cualquiera que lo promueve, un negocio como el negocio de los títulos evangélicos. Hace tiempo cualquiera era pastor. Después a alguien se le ocurrió poner de moda el título de profetas y algún avaricioso pensó en irse a lo más alto y puso de moda el título de apóstoles. Así que como ya no quedan títulos, ahora hay que inventar fábulas, como la fábula de la guerra espiritual, fábulas donde se mezclan la Biblia con el ocultismo, o sea, el bien y el mal juntos para librar una batalla que no se libra de esa manera, pero que atrae a muchos indoctos, deseosos de ayudarle a Dios en la guerra. Creen que realmente Dios está en un cuartel dando órdenes a todos estos rateros para ganar una guerra que sin ellos Dios no podría ganar. Realmente esta iglesia de estos tiempos da lástima. Es la iglesia más ridícula de todas las que han existido. Es la más mediocre, la más hipócrita, la más corrupta y la más débil que jamás haya existido. Esta iglesia que se siente orgullosa de sus avances, en realidad es la vergüenza del evangelio, pues es tan cínica que no tiene de pena de que un día la vean marchando por las calles declarando la tierra para Cristo y al otro día gritando en los estadios de fútbol. No le
importa marchar un día de blanco y al otro día irse a desnudar a las playas. ¿Podrá esta iglesia que vive vencida por el pecado enfrentar a los enemigos de Dios? Claro que no. Como se dijo anteriormente, todo es un cuento, una farsa. Pero para no alargarme más, quiero decir a qué tipo de guerra espiritual me estoy refiriendo como una farsa, para que nadie vaya a confundir las cosas, y después veremos a qué se refiere el verdadero apóstol del Señor al hablar de una lucha contra los poderes del mal, y veremos que no tiene nada que ver la una con la otra. Comencemos con la famosa marcha de gloria, que debería llamarse más bien la marcha de la deshonra. ¿En qué consiste y en qué se basa? Según los ladrones que la promueven, de la cual van a recibir una fortuna, consiste en imitar la marcha del pueblo de Israel alrededor de Jericó, para que así como cayeron las murallas de Jericó, sean derribadas las murallas de las fortalezas de maldad. Curioso, porque la Biblia no habla de eso por ninguna parte, pero continuemos. Número 1, el pueblo de Israel marchó 7 días alrededor de la ciudad de Jericó. Aquí no son nada tontos, saben que no es lo mismo marchar alrededor de una ciudad pequeña como Jericó a marchar alrededor de la Ciudad de México. Son graciosos estos ladronzuelos, pero pues no le darían ni una sola vuelta a la ciudad entera. El séptimo día, número 2, el séptimo día las murallas cayeron. Aquí desde que comenzó con este show, mi país, por lo menos el mío, está peor cada día. En lugar de caer las supuestas fortalezas de maldad, se han levantado grandes imperios de esa misma maldad que ya existía, y algunos de ellos son llamados cristianos. Número 3, el pueblo se santificó. Por el contrario, aquí cada quien va como se le antoja. Van en short, van chiflando como arrieros, las mujeres con el pelo corto y los hombres con el pelo largo, sin oración, sin santidad, sin ayuno, tomándose su bebida de rehidratante para el calor. En fin, esto es un carnaval. Número 4, en la marcha de Jericó iba el elegido por Dios. Aquí va un megapóstol, dueño de un megaministerio, con una mega iglesia, llenas de megatontos, explotándolos hasta el megacansancio. ¿Sí han notado las propagandas de los líderes de estas marchas? Dicen algo así: el orador especial será el hermano Dimas, el gran apóstol que reúne a millones de almas, egresado de la Universidad del Crimen, graduado en el Instituto de Roma, acompañado del evangelista Gestas, con una palabra que te dejará con la boca abierta y los bolsillos vacíos. Y por si fuera poco, la gran profeta que echa fuera demonios de los árboles y que ha descubierto que el dinero habla, y para que no te dé malos consejos, mejor ella se lo lleva lejos de ti. Así es, ¿verdad? Lo estamos parafraseando a la verdad. Pero dime, hermano, si al lado de esta propaganda pusieran otra que dijera: amados hermanos, se les invita a escuchar a un hermano que viene de Tarso, uno que antes nos perseguía, pero que Dios lo llamó al ministerio. No tiene estudios teológicos, no sabe nada de guerra espiritual, no hace profecías de prosperidad, ni nos hablará de ecumenismo. Ha sido azotado por hablar la verdad, ha sido acusado de agitador por hablar del amor de Dios, y solo viene a hablar de la cruz de Cristo y de cómo debemos de vivir en santidad. Por favor, se les pide llegar 2 horas antes para orar y venir en ayuno para honrar al Señor. Te pregunto, ¿irías tú a ver a ese hombre de Tarso? Ya sé cuál es tu respuesta. Te irías a la otra. ¿Cuál es la guerra espiritual que estos ingenieros del engaño han inventado? Según ellos, hay zonas geográficas descubiertas por ellos mismos, claro, en las cuales se encuentran los cuarteles malignos. También han descubierto el nombre de varios príncipes demoníacos después de haberlos atormentado para obligarlos a confesar sus nombres, y los desafían expulsándolos de sus territorios. Pero si ya los descubrieron y tienen tanto poder para atarlos y someterlos, ¿por qué aún siguen libres haciendo diabluras? ¿Cómo se les escabulleron? Como el Principado del Rock.
Sigue habiendo rock en todo el mundo, rock pesado, rock, metal rock de tantos no sé qué sale. Y ahora peor, allá está en la iglesia. El principado del alcoholismo, el principado del robo, el principado de lujuria, el principado de esto y de aquello. Según ellos los ataron y luego en la próxima sesión los vuelven a atar y en la próxima sesión los vuelven a atar. Alguien en Argentina está atando al diablo un día y al siguiente día lo atan en España, al siguiente día lo vuelven a atar y al siguiente día alguien lo ata en México. Y así se la pasan toda la vida, atando demonios y diablos por todas partes. En los templos ponen trincheras como las que se usan en la guerra, en los altares. Los líderes van vestidos de verde militar, sus ayudantes llevan rifles y se preparan para dar comienzo a la guerra. Pero ¿dónde está el enemigo? Cuenta el hermano Mario Fumero que una vez fue invitado a una campaña de guerra espiritual. Lo que sucedió lo dejó sorprendido. Cuando el pastor dio la orden de que comenzara la guerra, todos tomaron sus armas espirituales. Algunos traían rifles espirituales, ametralladoras o hasta granadas espirituales. Cuando digo espirituales me refiero a que no traían nada en las manos, todo era imaginario, pero ellos le llaman espiritual. El hermano, al ver que una mujer disparaba a los demonios y después se le fue a parar enfrente y disparándole a él, y al ver su insistencia, pues también fingió usar un arma y así la mujer lo dejó en paz. En otra ocasión íbamos en un autobús y una hermana de otra congregación me dijo: ¿ya viste a ese hombre de negro? Porque para ellos cualquier persona de negro es maligna. Sí, le dije, pues bien endemoniada. Y yo le dije, pues sácale los demonios. O sea, le seguí el juego para ver qué hacía. Y me dijo, no, porque si se lo saco queda vacío y pueden venir 7 peores. Así por lo menos está lleno. ¿Te imaginas? Otra hermana me pidió que le hiciera un trabajo de carpintería a su sobrina. Cuando llegué, la joven no me dejaba pasar, pues estaba espantada, y le dije, soy el hermano Salvador, me mandó su tía. Sorprendida me dejó pasar. ¿Usted es el hermano Salvador? Sí. ¿Por qué el asombro? Pues porque trae ropa negra y mi tía dice que el negro es el color del diablo. Les expliqué las ideas erróneas de su tía y sonrieron, porque si el negro es el color del diablo, ¿qué haremos con nuestras cejas? Con el vello de las axilas, con el cabello de nuestra cabeza, con los baffles de sonido, los micrófonos, los zapatos, etcétera. Debido a esta doctrina enferma pero bien planeada, ahora millones de cristianos ven demonios en todas partes y en todas las cosas. Todo lo malo lo achacan a poderes malignos e inmediatamente piensan en hacer guerra espiritual. Un hermano que asistía con nosotros estaba muy contento con la doctrina, estaba contento en la congregación. Pero después comenzó a molestarse porque no le agradaban algunos puntos de la doctrina. En una ocasión me dijo, hermano, aquí está mi diezmo. Y yo le dije, hermano, aquí no pedimos diezmo. Y él me dijo, pero tienes que recibirlo, si no Dios no me bendice. Y yo le dije, lo siento, no voy a vender la verdad por tu dinero. Lo siguiente que le molestó fue que quería que hiciéramos guerra espiritual. Y le dije, hermano, aquí no practicamos esas payasadas, pues no son bíblicas. Se le explicó a detalle y decidió irse a una iglesia de batalla. ¿Cuántos ejemplos más podemos poner de estas ideas malignas? Otro hermano me dijo en el metro que cuando estuviéramos en peligro pusiéramos la mano enfrente de nosotros y que la bajáramos rápido enfrente diciendo, pongo un escudo de la fe y así no te pasa nada. Realmente es desesperante estar hablando de todas estas cosas, pues uno se pregunta, ¿cómo puede haber cristianos que crean semejantes enseñanzas? ¿Cómo es que creen que una mujer adúltera ahora se diga profeta y se vaya a cazar dragones al río Nilo? ¿Cómo pueden creer que un cristiano puede estar poseído? Hace unos días
Un hermano muy turbado me decía: hermano, ¿y si estoy poseído y necesito liberación? Porque oía una profeta que decía que también los cristianos necesitan liberación. Le expliqué que esta señora, pues no debes decirle hermana. Y aquí hago un paréntesis, porque otro de los errores de los cristianos es que ahora a cualquier persona le dicen hermano, como si nosotros fuéramos más buenos que el Señor, pues solo a quien ha nacido de nuevo lo ha tomado como su hijo. Continúe diciéndole que los estaba engañando, que realmente quien estaba poseído era ella, y lo sabía, y por eso actuaba así. El hermano entendió, lo invitaron a una reunión de oración en otra congregación, se reconcilió con el Señor y ahora sigue adelante. Hermanos, ¿qué de verdad no se dan cuenta que nada de esto es bíblico? Que nadie jamás de los apóstoles ni lo enseñó ni lo practicó. La famosa guerra espiritual es un sistema bien planeado para alejarte del camino de la verdad. Solo eso podríamos analizar todas sus doctrinas, y a todas las podríamos demostrar como falsas. No existe ninguna guerra espiritual como nos dicen. Pero quizá tú te preguntes, entonces ¿a qué se refería el apóstol cuando dice que no tenemos la lucha contra hombres sino contra los poderes de maldad? Ahora pasemos a la parte que realmente nos va a bendecir, a la verdadera enseñanza de las Escrituras de que está hablando el apóstol. El enemigo tiene un solo objetivo: hacerte pecar, porque sabe que por medio de eso puede detener la obra de Dios en tu vida. Esa es la verdadera y única lucha espiritual que el cristiano debe de pelear. Resistir al enemigo para no pelear, no pecar. No hay cartografías, ni tácticas, ni ventana 880, ni 2010. No hay shofares que ahuyenten a los demonios, ni tener la Biblia en el Salmo 91, ni agua bendita, ni semillas de mostaza, ni marchas para derribar fortalezas que puedan vencer al enemigo. Tú no puedes atarlo y mandarlo a la luna. Lo único que vence al pecado es la santidad. Por eso dijo el Padre Santo: porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. La lucha no es por matar demonios, sino por ganar almas. Vamos a ver unos textos, vamos a ver varios textos. El primero dice: te mando delante de Dios que da vida a las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué tiene que ver este pasaje con salvar almas? Tal vez te preguntes, aquí está la respuesta. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Si yo guardo la palabra de Dios, que me manda a vivir en santidad, me salvaré a mí mismo y a los que me escuchen. Claro, sabemos que la salvación es de Dios, pero también vamos a entender lo que dice aquí. Esto quiere decir que Dios me usará para que otros vengan a la verdad, no por mí, sino por Él. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esta es la lucha a la que Dios nos ha mandado pelear por ti y por los otros, llevar una vida santa para poder ganar almas. Ese es uno de los motivos por los que no ganamos almas que de verdad nazcan de nuevo para Dios. Este ejemplo también nos los dejó el mismo Señor. Él dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Si no nos santificamos, ¿de qué verdad le estamos hablando a la gente? Hermano, no te engañes. Esta es la única verdad, no de mis labios, sino del corazón de Dios. Hay que vivir en santidad para ser usados por Dios. De lo contrario,
un día algún demonio se manifestará de verdad y te dirá: a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero tú ¿quién eres? Sé que algunos hermanos estarán pensando en lo que dijo el apóstol acerca de esta lucha en los textos que acompañan al pasaje con el que iniciamos. Me refiero a la armadura de Dios. Y quizá piensen que este es un punto a su favor, pues no. A continuación veremos con la palabra de Dios qué es realmente la armadura de Dios. Dice en el nombre de Jesús: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo y toda la gloria es para Dios, estén firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Vamos a analizar ¿a qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo que nos pusiéramos la armadura de Dios? Dice: ceñidos los lomos con la verdad. Esto significa que tú siempre debes de hablar con la verdad, de tal manera que la gente lo pueda ver, pero vamos a comprobarlo con las Escrituras. Dice: estas son las cosas que habrán de hacer. Hablen verdad cada cual con su prójimo, juzguen según la verdad y lo conducente a la paz en sus puertas. Y también dice: por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ceñirte con la verdad es que la verdad rodee tu cuerpo siempre. Siempre hables tú con la verdad, que no hables con una verdad por un lado y por la espalda hables con una mentira. No, siempre con la verdad. Después dice: vestidos con la coraza de justicia. Quiere decir que debemos de practicar la justicia siempre, pues la armadura de Dios es para siempre. Dice en la Escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No dice ponerte la justicia. Y también dice: y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Eso significa vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto quiere decir que a donde tú vayas van tus zapatos, pues a donde tú vayas tienes que predicar el evangelio. Por eso dice: calzados los pies con el apresto, con la rapidez para predicar el evangelio. A donde tú vayas tienes que estar dispuesto, listo para predicar el evangelio. Dice en el nombre de Jesús: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escucha, iban por todas partes anunciando el evangelio. Y también dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el evangelio también a ustedes los que están en Roma. Pablo lo hacía, donde iba predicaba el evangelio. Luego nos dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Es curioso que un escudo sirve para detener, no para apagar. Esto quiere decir que los dardos de fuego del maligno es todo aquello que él envía a tu mente para sembrar duda, temor. Todo lo que él te envíe te va a entrar, créemelo. Todo lo que el enemigo envía a tu mente te va a entrar, y la única manera que podrás apagarlos es con fe. Tenemos un estudio donde explicamos lo que es la fe. Aquí digo de manera rápida que la fe significa dos cosas: confiar y obedecer. Así que para apagar esas dudas que el enemigo envía, necesitas creerle solo a Dios y obedecerlo, para que no tenga el enemigo nada de qué acusarte. Dice en Romanos
De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y también dice, por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Yo debo de creer solamente lo que está escrito y de confiar solamente en lo que Dios me ha hablado a mí. Y de esa manera, cuando el enemigo lance sus dardos de dudas y de temor, yo puedo apagarlos creyendo que mi Redentor vive y que es más poderoso de lo que el enemigo está mandando a mi mente. Nos dice después, tomad el yelmo de la salvación. Esto es que nunca debes de dudar de tu salvación y estar orgulloso de ella. Dice, en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y continúa diciendo también la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El yelmo de la salvación es confiar plenamente en que si Cristo murió por mí, yo seré salvo. Finalmente nos habla de la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, ¿cómo la vamos a usar? Y si no la podemos usar, es como estar desarmados. Y desarmados no podemos defendernos. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, hasta que Jesucristo resplandezca en tu vida. También dice la Escritura, no son del mundo como tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La espada del Espíritu es la que derriba todas las mentiras del enemigo. Es la que nos da fortaleza. Es la que nos ayuda a librar las batallas cuando le compartimos el Evangelio a alguien. Es la que da vida a nuestra alma y también da vida a los que la escuchan. Es la que penetra hasta partir el alma, hasta llegar a lo más profundo del hombre. Como vemos, comenzamos hablando de santidad y terminamos hablando de santidad. Así podemos concluir que la armadura de Dios no es algo que nos ponemos cada día para vencer al enemigo. Claro que no. La armadura de Dios es la forma en la que debemos de vivir todos los días, siempre con la verdad, practicando la justicia, predicando el Evangelio, confiando en Dios, firmes en el Señor y guiados por la palabra. Esa es la verdadera vida del cristiano y por la cual debe de luchar contra el enemigo para salir vencedor. Como puedes ver, la palabra nos guió a través de la verdad a una lucha sana, cuerda y santa. Tus debilidades no son demonios. Están en tu cuerpo para probarte solamente y ser hallado victorioso en Cristo Jesús. Hermano, es tu decisión a quién le vas a creer. A hombres corruptos que solo quieren tu dinero y que nunca te podrán dar verdadera libertad. Creer sus fábulas de que tú puedes derrotar a los demonios, que eres un victorioso guerrero, que eres el terror de los demonios, que eres el temido para el diablo. O creerle a Jesucristo, el cual te puede hacer libre de todas estas mentiras, de todos tus temores y de todas las falsedades en las que vives y guiarte a una vida que sea cuerda de verdad,
porque la Biblia dice que el que ha dejado de hacer lo bueno ha dejado de ser cuerdo. Toda esta gente pues no está cuerda, está mal de sus facultades mentales al creerle más a los hombres y a los demonios que a Dios. Nunca te darán libertad, porque ellos te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Tú decides creerles a ellos o al único que te pueda hacer verdaderamente libre. Como dijo él mismo, así que si el Hijo los libertara, serán verdaderamente libres. Para eso necesitas permanecer en su palabra. Como él dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si tú no haces esto, eres un discípulo falso. No lo digo yo, lo dijo el Maestro. Si permanecen en mi palabra únicamente, serán verdaderamente mis discípulos. Si no, eres discípulo del que te engañó. No existe la guerra espiritual como nos la han presentado. Es todo un show orquestado por el enemigo para esclavizar a las almas, para usar a la gente para engañar a otros y que estos se hagan ricos y que la iglesia camine esclavizada. Pero si tú crees únicamente a las Escrituras, si tú estás de acuerdo en lo que Pablo nos enseñó de lo que significa la armadura de Dios, entonces caminarás en libertad, porque para eso vino el Hijo de Dios, para darnos libertad por medio de su muerte. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre.